Hola a todas y todos. Primero que todo me presento, mi nombre es Roberto Yáñez, yo soy profesor de física. En este momento vamos a comenzar con la asignatura de Física uno y por supuesto que corresponde a el módulo uno de movimiento. Ese es el tema con el que vamos a iniciar este bimestre. Bien. Primero, también les quiero recordar que cada sesión va a tener un resultado de aprendizaje. El día de hoy ustedes van a poder identificar varios conceptos relacionados con el movimiento, entre ellos la posición, la distancia, la velocidad, los distintos tipos de movimiento y por supuesto también los principios fundamentales de la física dentro de la industria en la que cada uno se va a desenvolver. Esta sesión tiene cuatro partes muy definidas. Primero vamos a hablar del movimiento como tal, luego nos vamos a centrar en MRU, que corresponde al movimiento rectilíneo uniforme. A continuación vamos a trabajar el MRUA, que corresponde al movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Y por último vamos a hacer un resumen y un cierre de la clase. Para esto, quiero comenzar con una pregunta para ir motivando también el aprendizaje de el tema de movimiento. Ustedes, por ejemplo, ¿qué tipo de movimientos creen que presenta la Tierra? Les voy a dar un minuto. En este momento ustedes pueden detener la grabación y pensar en aquellos movimientos que presenta la Tierra. Bien, la Tierra en este momento está rotando. Entonces ahí podemos hablar de un movimiento en donde la Tierra puede girar en torno a sí misma, ¿bien? Pero también la Tierra se traslada en torno al Sol, entonces ahí podemos hablar de un segundo movimiento. Si ponemos como centro a la estrella, ¿cierto? Que es el Sol, la Tierra se traslada y obviamente tiene una cierta distancia. Pero también el Sol junto con todas las estrellas de la Vía Láctea también está rotando en torno al núcleo de nuestra galaxia. Entonces, eso da que pensar en que dependiendo del sistema de referencia que nosotros tomemos, vamos a definir una cierta rapidez, velocidad, un tipo de movimiento diferente para cada una de ellas. Y solo como dato, la Tierra en este momento rota a más de 1.600 kilómetros por hora. Entonces, si ponemos como referencia el centro de la Tierra, contemplando, por supuesto, qué distancia hay desde el centro de la Tierra hasta cualquier punto, ya, por ejemplo, en el Ecuador, nosotros vamos a identificar cuál va a ser la circunferencia que tiene que recorrer durante un día, por supuesto, la Tierra. Y ahí, con un cálculo que nosotros vamos a aprender el día de hoy, vamos a definir que la Tierra rota en torno a su propio eje a 1.600 kilómetros por hora. Por otro lado, si ponemos como referencia al Sol, tal como les mencionaba antes, la Tierra se traslada a más de 100.000 kilómetros por hora. Pero también recordemos que el Sol junto con muchas estrellas forman la Vía Láctea, que es una galaxia dentro de los millones de galaxias que existen, y el Sol junto con todos los planetas, ¿cierto? Rotan en torno al núcleo de la Vía Láctea a más de 800.000 kilómetros por hora. Entonces, todo esto depende del sistema de referencia que estemos utilizando. Bueno, esta pregunta que acabo de plantear, ¿cierto? Es para ir motivando el aprendizaje del movimiento. Y ahora les tengo otra pregunta. ¿Qué conceptos creen ustedes que se relacionan con el movimiento? Piensen en qué conceptos se relacionan con este gran eje que vamos a trabajar el día de hoy, con el movimiento. Yo les voy a mencionar algunos. La posición, la distancia, la trayectoria, la rapidez, la velocidad, la aceleración. Existen muchos conceptos que se relacionan con el movimiento y el día de hoy, por supuesto, vamos a trabajar varios de ellos. Entonces, comenzamos con el
primer punto de la clase, que es el movimiento, la definición, los conceptos básicos relacionados con el movimiento. Primero, la cinemática es el área de la física que estudia el movimiento, pero ojo, estudia el movimiento sin preocuparse de las causas que lo producen. ¿Por qué? Porque luego nosotros vamos a ir avanzando hacia un segundo módulo en donde sí vamos a trabajar las causas que produce el movimiento, que tiene relación con la mecánica. Hoy día vamos a trabajar solo con cinemática, es decir, vamos a estudiar el movimiento como tal sin estudiar las causas que producen este movimiento. También les quiero recordar que un cuerpo, un objeto, una persona, se va a encontrar en movimiento cuando su posición varía a medida que transcurre el tiempo. Todo esto siempre referido a un sistema de referencia. Y ese sistema de referencia va a ser fijo. Por ejemplo, acá en la imagen tenemos a dos personas que están caminando y con respecto al suelo, esas personas sí se están moviendo con respecto al suelo. Pero entre ellas, como van avanzando, recorriendo la misma distancia en el mismo tiempo, entre ellos no se están ni alejando ni acercando. Entonces, si tomamos como referencia el suelo, estas personas sí se están moviendo. Pero si vemos la referencia que existe entre ellos dos, no se están moviendo porque ninguno se aleja, ninguno se acerca. Simplemente están recorriendo la misma distancia en el mismo tiempo. Y eso va a ser muy importante para estudiar el movimiento. El movimiento siempre se estudia a través de un sistema de referencia. Para entender también todo lo relacionado con el movimiento, tenemos que recordar que en la física existen dos grandes grupos de magnitudes físicas. Existen los escalares y los vectores. Una magnitud escalar es aquella que solo posee módulo. Por ejemplo, la longitud. Por ejemplo, la temperatura. Por ejemplo, el tiempo. Son magnitudes que solo poseen módulo. Pero por otro lado, tenemos otro grupo de magnitudes físicas que además tienen asociada una dirección y un sentido. Y a esas direcciones y sentidos, ¿cierto? Que se le asocia a una cantidad física, se le llama vector. Los vectores tienen no solamente módulo o magnitud como los escalares, sino que además se les da una dirección y un sentido. ¿Bien? Son tres características muy importantes que, por supuesto, vamos a trabajar en esta sesión también. Otro concepto importante es la posición. La posición de un objeto, de un cuerpo, es el vector que determina la ubicación en la que está inserto en el espacio. Y esa ubicación puede estar en el eje X, en el eje Y, en el eje Z, y cada coordenada a nosotros nos va a indicar en qué lugar se encuentra cada uno de los objetos que estamos estudiando. Y por supuesto, esa posición va a ir cambiando a medida que pase el tiempo. Siguiendo con algunos conceptos básicos que ustedes tienen que ir reconociendo, comprendiendo para iniciar este curso, es la trayectoria y la distancia recorrida, que se relacionan mucho. La trayectoria es la figura geométrica que está generada por este cambio de posición. Cuando uno se mueve, va describiendo en el espacio una cierta figura. Incluso uno la puede dibujar. Y si a esa figura le calculamos su longitud, estamos reconociendo y calculando la distancia recorrida. Eso quiere decir que la distancia recorrida corresponde a la longitud de toda la trayectoria. ¿Bien? Y al ser una longitud, siempre va a ser positiva. La distancia siempre debe ser positiva.
no como lo que vamos a trabajar ahora, que es el desplazamiento, que podría ser positivo, pero también podría ser negativo. ¿Por qué? Porque el desplazamiento es el cambio de posición entre un punto inicial y un punto final. Cuando un objeto se mueve, describe, por supuesto, un dibujo, una trayectoria, y pueden ser muchas trayectorias de un punto a otro, tal como aparece en esta imagen. Pero cuando yo quiero unir el punto inicial con el punto final, solamente voy a encontrar un solo camino, y ese camino es el desplazamiento. Entonces, el desplazamiento corresponde a la diferencia de posición entre el inicio y el fin. ¿Bien? Entonces, el desplazamiento lo podemos calcular como posición final menos posición inicial. Pero no se preocupen, más adelante vamos a ir trabajando algunos ejercicios para que ustedes puedan aplicar todo lo que estamos trabajando en este momento. Entonces, el desplazamiento corresponde a la diferencia, a la resta, entre la posición final y la posición inicial. Primera actividad, calcular primero la distancia recorrida y luego el desplazamiento entre el punto A y el punto F. ¿Por qué vamos a calcular ambas? Porque vamos a comparar. Vamos a comparar el valor de la distancia con el desplazamiento. Acá tenemos un gráfico. Este gráfico indica la posición que tiene un objeto en cada instante de tiempo. En este caso, cada 5, cada 10 segundos. ¿Bien? Veamos el punto A. El punto A está en el 0, 0. Eso quiere decir que el punto A está ubicado en el origen del sistema de referencia. Entonces el punto a tiempo cero, o sea, cuando inicia el tiempo, está a 0 metros. Esa es su ubicación, 0 metros. ¿Bien? Pero, ¿qué ocurre cuando este objeto cambia su posición del punto A al punto B? Analicemos. Primero, transcurre un tiempo de 5 segundos. ¿Bien? Y en esos 5 segundos, el objeto se pudo mover 20 metros. ¿Cómo yo sé eso? Acá está el punto B. El punto B, hacia abajo, ¿cierto? Dice 5 segundos. El tiempo que transcurre es de 5 segundos. Y su ubicación es a 20 metros del origen. Su ubicación es a 20 metros del origen. Entonces, en el primer tramo, nosotros podemos identificar que el objeto se movió exactamente 20 metros en 5 segundos. Entonces, vamos a anotar aquí 20 metros. Esa es la distancia que recorrió entre el punto A y el punto B, 20 metros. ¿Qué ocurre entre el punto B y el punto C? Ocurre algo muy particular. El punto B es la ubicación del objeto, que es 20 metros con respecto al origen. Y el punto C, luego de 5 segundos, porque ahí avanzamos, ¿cierto?, a 10 segundos, luego de 5 segundos, el objeto se mantiene en el mismo lugar. Si se fijan, el punto B y el punto C, ambos están a 20 metros del origen. Entonces, acá no hubo movimiento. El objeto estuvo completamente detenido durante 5 segundos. ¿Bien? ¿Qué ocurre después? Estaba a 20 metros del origen, pero luego de 5 segundos avanzó hasta 50 metros del origen. Entre 20 y 50 metros hay una distancia de 30 metros. ¿Bien? Entonces acá vamos a anotar 30 metros. Entonces, hasta el momento, ¿qué es lo que tenemos? En los primeros 15 segundos, el objeto
inició en el origen, primero se movió 20 metros, luego se detuvo. Se detuvo durante 5 segundos y luego siguió avanzando. Avanzó 30 metros más. Entonces, en el punto D ya ha avanzado 50 metros en total. ¿Qué ocurre entre el punto D y el punto E? Nuevamente nos damos cuenta que el objeto se mantiene detenido. Durante 10 segundos estuvo detenido. ¿Y qué va a ocurrir ahora? Fíjense, el punto E está a 50 metros del origen, pero el punto F está solo a 10 metros del origen. Eso quiere decir que el objeto retrocedió de los 50 metros a los 10 metros, retrocedió 40 metros. ¿Bien? Y ahí llegamos al punto final. Entonces, la distancia recorrida total corresponde a la suma de todos los tramos. Bien, acá ya habíamos identificado que esta línea, ¿cierto? Que es paralela al eje del tiempo, corresponde a un objeto que está detenido, que está completamente detenido, no se está moviendo ni avanza ni retrocede, se mantiene en su lugar. Entonces, la distancia recorrida total en este gráfico corresponde a la suma de todos los tramos. Primero se mueve 20 metros, luego se mantiene en el mismo lugar, luego avanza 30 metros, luego se detiene un ratito y finalmente retrocede 40 metros. Entonces, finalmente, para calcular la distancia recorrida total, necesitamos sumar 20 más 30 más 40. Y nos da un resultado de 90 metros. Entonces tenemos que la distancia que recorrió el objeto fue de 90 metros. 50 metros de ida, 40 metros de regreso. Pero recuerden que la distancia siempre es positiva, entonces siempre vamos sumando todos los tramos. 90 metros, distancia recorrida. Perfecto. ¿Qué ocurre con el desplazamiento? Porque el desplazamiento se calcula de otra forma. Recuerden que el desplazamiento corresponde a la posición final menos la posición inicial. Pero ¿cuál es la posición final? La posición final en este gráfico es el punto F. Y el punto F está a 10 metros del origen. Entonces, posición final 10 menos la posición inicial. Pero la posición inicial es el origen del sistema de referencia. Entonces la posición inicial es 0. Y 10 menos 0 es 10. Entonces el desplazamiento es 10 metros. O sea, entre el inicio y el fin del recorrido, que se da por supuesto durante 30 segundos, solamente se desplazó 10 metros. Se movió 90 metros porque avanzó y retrocedió, pero su desplazamiento es solo 10 metros. Y aquí llegamos finalmente a la respuesta de la distancia recorrida, 90 metros, y al desplazamiento de 10 metros. Espero que esto haya quedado muy claro y continuamos con los siguientes conceptos. Ya hemos aplicado la diferencia entre lo que es la distancia recorrida y el desplazamiento. Y esos dos conceptos nos van a ayudar mucho a entender también que existe una diferencia entre la rapidez y la velocidad. La rapidez corresponde a la razón o a la división entre la distancia recorrida y el tiempo. En cambio, la velocidad corresponde a la razón o a la división, ¿cierto? Entre el desplazamiento y el tiempo. Entonces, la rapidez y la velocidad, ¿qué tienen en común? El tiempo empleado. ¿Y qué tienen de diferente? La distancia y el desplazamiento.
Entonces, la rapidez se calcula dividiendo la distancia recorrida con el tiempo empleado y la velocidad corresponde a la división entre el desplazamiento y el tiempo empleado. Y ahora lo vamos a aplicar. En este momento les voy a pedir que calculen la rapidez y la velocidad entre el punto A y el punto F. Estamos utilizando el mismo gráfico anterior, así que pueden poner pausa a esta grabación y calcular la rapidez y la velocidad. A ver cómo nos va. Ahora voy a dar la respuesta. Primero, para calcular la rapidez debemos conocer dos valores: la distancia recorrida en el numerador y el tiempo empleado en el denominador. ¿Cuál es el valor de la distancia recorrida? Eso es algo que ya acabamos de calcular. La distancia recorrida corresponde a 90 metros y el tiempo fue de 30 segundos, porque inicia a 0 segundos y finaliza a 30 segundos. Entonces transcurre un tiempo total de 30 segundos. Entonces, la rapidez, la rapidez tiene un valor de 90 metros dividido, ¿cierto?, en 30 segundos. Si hacemos la división, ¿cierto?, de 90 metros en 30 segundos, nos queda un resultado de 3 metros por segundo. La rapidez fue de 3 metros por segundo. Estamos dividiendo, ¿cierto?, la distancia y el tiempo. ¿Bien? ¿Cómo podemos calcular la velocidad ahora? La velocidad corresponde a la división también, pero ahora no de la distancia y el tiempo, sino que el desplazamiento y el tiempo. Y el desplazamiento era 10 metros y el tiempo sigue siendo 30 segundos. Recuerden que en común ambos conceptos y ambas magnitudes tienen el tiempo. El tiempo que se empleó fue de 30 segundos. Podemos simplificar, ¿cierto?, por 10 arriba y abajo, en el numerador y el denominador, y la respuesta sería 1/3 de metro por segundo. ¿Bien? Entonces, el valor de la rapidez es diferente al valor de la velocidad. ¿Por qué? Porque en este caso, la distancia y el desplazamiento son valores diferentes. ¿Bien? Ahí está el resultado de esta segunda actividad. La rapidez corresponde a 3 metros por segundo y la velocidad 1/3 de metro por segundo. Perfecto, chicos. Hemos finalizado la primera parte de la clase. Recuerden que tenemos 4 subtemas, ¿cierto? Y ahora nos vamos a centrar en el segundo tema, que corresponde a MRU. Recuerden esto. MRU son las siglas, ¿cierto? Son las iniciales de movimiento rectilíneo uniforme. Comenzamos. Primero les quiero hablar de las características que tiene un MRU. Primero, su trayectoria es una línea recta. Recuerden que uno puede definir trayectorias curvas, por ejemplo, y en este caso el MRU debe poseer una trayectoria que sea una línea recta, no una curva. ¿Bien? La segunda característica corresponde a que un MRU recorre distancias iguales en tiempos iguales. Si se fijan en esta imagen, un auto recorre 8 metros en el primer segundo de tiempo. Luego transcurre otro segundo y también se movió 8 metros. Y luego otro segundo y sigue variando, ¿cierto?, su posición en 8 metros. O sea, siempre avanzó 8 metros en cada segundo. ¿Bien? A eso se refiere esta característica que dice que recorre distancias iguales
en tiempos iguales. La tercera característica es que no existe variación de velocidad. En este caso, el auto se mueve a 8 metros por segundo durante todo el recorrido. No cambia la velocidad, no aumenta, no disminuye, no cambia su dirección, su magnitud ni su sentido, se mantiene siempre constante. Y por último, recordar que no acelera, ¿ya? La aceleración tiene un valor de cero, la aceleración es nula, ¿bien? No acelera este autito que está representado, por supuesto, en este movimiento rectilíneo uniforme. Esas son las características del MR1. Ahora les voy a presentar la ecuación itinerario del MR1. ¿A qué nos referimos con ecuación itinerario? Estamos presentando una expresión matemática que nos va a indicar, que nos va a decir con números, ¿cierto? ¿Cuál es la ubicación, cuál es la posición en cualquier instante de tiempo? Yo puedo saber qué posición tiene un objeto cuando han pasado 5 segundos, cuando han pasado 10 segundos, etcétera. Yo puedo saber la posición en cada instante de tiempo. Pero ojo, para esto necesito datos, ¿cierto? Necesito, por ejemplo, la posición inicial. Acá cuando dice x sub 0, se refiere a la posición inicial. Acá tenemos una v, ¿cierto? Que es la velocidad. Y acá tenemos una diferencia de tiempo, o sea, cuánto tiempo transcurre entre el inicio y el fin del movimiento, para saber, por supuesto, cuál es su ubicación. Entonces, necesitamos reconocer primero la expresión matemática, saber que cada una de las letras que aparecen aquí representan algo. Bien, x sub 0 representa la posición inicial, x representa la posición final, t sub 0 representa el tiempo inicial, t representa el tiempo final y b representa la velocidad. Entonces ahí tenemos todos los datos, por supuesto, para reemplazar en esta ecuación que nos va a indicar cuál es la posición en cada instante de tiempo de cualquier objeto, solo conociendo estos datos. Vamos a realizar una aplicación de lo que acabamos de mencionar. Acá les voy a plantear una pregunta. Dice, si un auto inicia su movimiento a 20 metros del origen y durante 5 segundos se mueve a 10 metros por segundo, con estos datos, ¿cuál es su posición final? ¿Cuál es su posición final? Entonces, en este momento les voy a pedir que detengan la grabación y en su cuaderno puedan resolver este ejercicio. Ahora les voy a dar la solución. Primero, cada vez que ustedes tengan un problema matemático, físico, ustedes tienen que identificar los datos que se les está entregando. Si acá se presenta la siguiente información. Un auto inicia su movimiento a 20 metros del origen. Eso quiere decir que su posición inicial es 20 metros. Entonces ustedes destaquen esa información. Su posición inicial es 20 metros. Luego dice que durante 5 segundos se mueve a 10 metros por segundo. Tenemos dos informaciones, dos datos relevantes. El tiempo fue de 5 segundos. Ese es el valor del tiempo. Y por otro lado tenemos la información de la velocidad. Este auto se mueve a 10 metros por segundo. ¿Bien? Entonces acá se presentan tres alternativas. Queremos saber si su posición final es 50 metros, 70 metros o 30 metros. Entonces, ahora que ya identificamos los datos, los vamos a reemplazar en la expresión matemática. Primero, donde
aparece x sub 0, ustedes van a escribir 20, porque la posición inicial es 20 metros. Luego, van a sumar la velocidad, ¿cierto? Que es 10 por la diferencia de tiempo. Y la diferencia de tiempo en este caso es 5 menos 0, porque dice que se movió durante 5 segundos. Entonces acá tenemos que la diferencia de tiempo o el tiempo que transcurrió, ¿cierto? Fue de 5 segundos. Pero ojo, ahora tenemos una operatoria combinada porque tenemos una suma y una multiplicación. Y para esto ustedes tienen que recordar que en matemática existe un orden, existen prioridades de las operaciones. Entonces, primero se resuelve la multiplicación. Primero multiplicamos 10 por 5, 10 por 5 es 50, y al final le sumamos la posición inicial que es 20, ¿ya? Entonces, 20 más 50 es 70. Entonces, la posición final es de 70 metros. Y aquí está. Ahí está. ¿Vean? Entonces, para resumir este ejercicio, primero vamos a reconocer, identificar todos los datos. En este ejercicio, la posición inicial era de 20 metros, el tiempo fue de 5 segundos y la velocidad fue de 10 metros por segundo. Una vez que esos tres datos los reemplazamos en la fórmula inicial, tenemos que operar. Tenemos que empezar a multiplicar, a sumar, dependiendo de lo que nos indique el ejercicio. La multiplicación de 10 por 5 es 50, se le suma 20 y el resultado es de 70 metros. ¿Ok? Entonces, acá ya tenemos una aplicación de un MRU, ¿ya? De la ecuación itinerario. Nosotros solamente conociendo la posición inicial, el tiempo y la velocidad, vamos a conocer la posición final en cualquier instante de tiempo. Cuando han pasado 5 segundos, 20 segundos, 80 segundos, siempre vamos a poder conocer dónde está el autito. ¿Bien? Y por supuesto ahí presentamos la respuesta correcta, que es 70 metros. Vamos avanzando rápidamente en esta clase al tercer tema. Bien, acá nos vamos a detener en varias cosas importantes. Primero, el tema anterior era MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Ahora, el tercer tema corresponde a MRUA, o sea, le agregamos una letra. Bien, MRUA significa movimiento rectilíneo uniforme acelerado. O sea que ahora sí tenemos un objeto que está cambiando su velocidad, está aumentando su velocidad. Primero vamos a hablar de las características del MRUA. Primero, al igual que el MRU, la trayectoria es una línea recta, no una curva. Segundo, sabemos que existe una aceleración, pero esa aceleración no puede cambiar. La velocidad puede cambiar, la velocidad puede aumentar, pero la aceleración se debe mantener constante. ¿Bien? Esa es la segunda característica del MRUA. La aceleración debe permanecer constante. Tercer dato y tercera característica. La aceleración es un vector. Eso quiere decir que tiene módulo, tiene dirección y tiene sentido. Y la aceleración se puede calcular. Se puede calcular con la división, ¿cierto? Con la razón entre el cambio de velocidad y el tiempo. El cambio de velocidad y el tiempo. Y por último, tenemos que el MRUA, ¿cierto? Se utiliza cuando la velocidad aumenta. ¿Bien? MRUA si la velocidad aumenta. Pero
puede ocurrir que un auto, en vez de ir acelerando, quiere decir que en vez de que vaya aumentando la velocidad, puede que un objeto empiece a frenar. Y cuando un objeto frena o empieza a disminuir su velocidad, ya no le llamamos MRUA, sino que le llamamos MRUR, que significa movimiento rectilíneo uniforme retardado. ¿Bien? ¿Por qué? Porque va disminuyendo la velocidad y no aumentando. Ya, pero acabamos de decir que la aceleración se obtiene dividiendo el cambio de velocidad con el tiempo. Entonces, aquí arriba voy a escribir que la aceleración corresponde a la velocidad final menos la velocidad inicial dividido el tiempo. ¿Bien? Ese es el tercer dato de la aceleración, ¿cierto? La aceleración es un vector que podemos calcular y ese cálculo se realiza a partir de la diferencia de la velocidad, o sea, cuánto cambia la velocidad en un tiempo determinado. Vamos a hacer el cálculo en el dibujo que está plasmado acá en la presentación. Tenemos un auto que primero está en reposo, ¿ya? Fíjense bien acá. En el punto A, el auto está en reposo. Luego, luego, en el punto B, el auto ya no está en reposo. El auto comenzó a moverse y luego de un segundo, su velocidad aumentó a 2 metros por segundo. ¿Bien? Entonces, si yo calculo, por ejemplo, la aceleración entre el punto A y el punto B, me voy a dar cuenta que es 2 metros por segundo cuadrado. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la velocidad final es 2 menos la velocidad inicial es 0. Y el tiempo que transcurre es 1. 2 menos 0, 2. Y 2 partido por 1 es 2. 2 metros por segundo cuadrado. Ahí tenemos la respectiva unidad de medida de la aceleración. 2 metros por segundo cuadrado. ¿Bien? Entonces, ese es el valor de la aceleración entre el punto A y el punto B. El cambio de velocidad en cada segundo fue de 2 metros por segundo. Por eso la unidad de medida es 2 metros por segundo cuadrado, porque fue un cambio de 2 metros por segundo en cada segundo. Bien, vamos a calcular ahora la aceleración, pero entre el punto B y el punto C. En el punto B se está moviendo a 2 metros por segundo y en el punto C a 4 metros por segundo. Entonces, la aceleración nuevamente es la velocidad final, que es 4, menos la inicial, que es 2, dividido por el tiempo que fue de un segundo. 4 menos 2, 2, y 2 dividido 1 es 2 metros por segundo cuadrado. Entonces, la aceleración entre el punto B y el punto C también fue de 2 metros por segundo cuadrado. Y veamos si en el último tramo eh, también se cumple este requisito de que la aceleración debe ser exactamente la misma. En el primer tramo, en el segundo tramo, en el tercer tramo, en todo el recorrido. Porque recuerden que el MRUA no solamente dice que existe una aceleración, que existe un cambio de velocidad, sino que además dice que ese cambio de velocidad debe ser constante. ¿Bien? Debe ser constante. Entonces vamos a hacer el último cálculo. La aceleración entre el punto C y el punto D corresponde a la diferencia de velocidad, o sea, velocidad final que es 6 menos velocidad inicial que es 4 y se divide por un tiempo de un segundo. ¿Bien? 6 menos 4 es 2
y 2 dividido 1 también es 2 metros por segundo cuadrado. ¿Bien? Entonces ahí claramente identificamos que existe una aceleración constante. Entonces, este ejercicio sí representa un MRUA. ¿Bien? Porque la velocidad va aumentando, podemos calcular la aceleración y además esa aceleración es siempre constante. Muy bien. Ahora, así como existe una ecuación itinerario del MRU, también el MRUA posee su propia ecuación itineraria. Acá está la expresión matemática que define cuál es la posición en cada instante de tiempo de un objeto que tiene su posición inicial, que ustedes conocen su velocidad inicial, conocen su aceleración y el tiempo. ¿Ya? Entonces, tal como lo mencionamos en el MRU, la posición inicial es x sub 0, la posición final es x, la velocidad inicial es v sub 0, ¿cierto? El tiempo final es t y la aceleración es la a. ¿Bien? Entonces aquí está la aceleración. Entonces, la ecuación itinerario se define a partir de una suma de tres factores. La posición inicial se suma con la multiplicación entre la velocidad inicial y el tiempo y se suma con la mitad de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Más adelante vamos a identificar que ese valor de un medio corresponde a que en los gráficos, cuando existe un MRUA, nosotros para poder calcular el área bajo la curva, vamos a tener la mitad de un rectángulo. Entonces, por eso tenemos el un medio. Y ahí vamos a ir explicando también de dónde provienen estas expresiones matemáticas. Entonces, cada vez que yo quiera indicar o yo quiera conocer el valor de la posición de cualquier objeto, voy a necesitar varios datos. En este caso, la posición inicial, la velocidad inicial, el tiempo, la aceleración, y con eso yo podría identificar cuál es la ubicación. Acá tenemos un gráfico y vamos a hacer una nueva actividad. ¿Bien? Este gráfico ya es diferente a los gráficos que teníamos del MRU, porque en el MRU graficábamos la posición con respecto al tiempo. En el MRUA también vamos a poder graficar la velocidad en función del tiempo, ¿ya? Entonces, para poder interpretar gráficos, lo primero que tenemos que reconocer son los ejes. Los ejes nos entregan, eh, por supuesto, la información del tiempo y la información de la velocidad, cada uno en un eje distinto. Si se fijan en la parte de abajo, tenemos el tiempo en segundos. Y dice que transcurre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 segundos, ¿cierto? Pero en este caso, el movimiento solamente se da hasta 8. ¿Bien? Tiempo final, 8 segundos. ¿Bien? Y con respecto a la velocidad, porque fíjense bien acá, en el eje vertical está la velocidad. La velocidad va aumentando, ¿ya? En los primeros 2 segundos aumentó de 0 a 5. Luego, hasta los 4 segundos, aumentó de 5 a 10. Luego, hasta los 6 segundos, aumentó de 10 a 15. Y finalmente, sabemos que de 6 a 8 segundos aumentó de 15 a 20. Entonces, si queremos interpretar el gráfico, tenemos que identificar la aceleración en cada instante de tiempo. Entonces, vamos a calcular lo siguiente. Primero, si yo quiero calcular la aceleración en los primeros 2 segundos, yo debo recordar que hay que calcular la aceleración
a partir del cambio de velocidad en un tiempo determinado. Entonces, siempre es velocidad final menos velocidad inicial dividido el tiempo. En el primer tramo, en los primeros 2 segundos, la velocidad final, la velocidad que alcanza en esos 2 segundos es de 5 metros por segundo. Entonces, 5 menos la inicial es 0 porque parte del reposo. ¿Bien? Y el tiempo de 0 a 2 es 2. ¿Bien? Y en este caso tenemos 5 menos 0, 5 y 5 dividido en 2, 2,5 metros por segundo al cuadrado. Entonces, en el primer tramo, en los primeros 2 segundos, yo puedo identificar que la aceleración es de 2,5 metros por segundo cuadrado. Ese es el valor de la aceleración. Vamos con el siguiente punto, que es identificar que a los 4 segundos la velocidad es 10 metros por segundo. ¿Bien? Entonces, vamos a calcular nuevamente la aceleración, pero hasta los 4 segundos. Entonces, la aceleración es velocidad final menos velocidad inicial dividido el tiempo. ¿Cuánto vale la velocidad final? 10 menos la inicial, que es 0, en un tiempo de 4 segundos. 10 menos 0, 10, y 10 dividido en 4 también es 2,5 metros por segundo cuadrado. Entonces, hasta el momento nos estamos dando cuenta que la aceleración en los primeros 2 puntos es constante. O sea, en los primeros 2 segundos la aceleración es de 2,5 metros por segundo cuadrado y cuando llega hasta los 4 segundos sigue teniendo la misma aceleración. Vamos con el tercer punto. Tenemos que demostrar a partir de este gráfico si es que efectivamente es un MRUA o no. Vamos con el tercer punto. Aquí está. Dice que a 6 segundos alcanzó una velocidad de 15 metros por segundo. Perfecto. Vamos a calcular entonces. La aceleración es velocidad final menos velocidad inicial dividido tiempo. La velocidad final es 15 menos la inicial, que es 0, en un tiempo de 6 segundos. Y 15 dividido 6 nuevamente nos entrega un resultado de 2,5 metros por segundo cuadrado. Ahí tenemos el valor de la aceleración en los primeros 6 segundos. Y vamos a tomar como referencia el último dato que tenemos en el gráfico. ¿Bien? Que es que en los primeros 8 segundos de tiempo alcanzó una velocidad de 20 metros por segundo. Entonces, la aceleración es velocidad final, que es 20, menos la inicial, que es 0, y transcurre un tiempo de 8 segundos. Y 20 dividido en 8 también es 2,5 metros por segundo cuadrado. Entonces, acabamos de demostrar que el siguiente gráfico que está presentado en esta aplicación es un MRUA. Entonces, ustedes acá tienen que marcar la opción, ¿cierto? Que es verdadera. Ahí está. El siguiente gráfico corresponde a un MRUA verdadero. Y así es como ustedes van a poder identificar en un gráfico si corresponde a un MRUA o no. También podría ser un MRUR, que es cuando la velocidad, en vez de ir aumentando, va disminuyendo. O un MRU, que ocurre cuando un objeto tiene una velocidad constante, no va ni a acelerar ni tampoco a frenar. Perfecto, nos vamos acercando ya al resumen y cierre de la clase, que es el paso final
de este trayecto que hemos tenido el día de hoy. Y para esto primero vamos a ir recordando una de las cosas más importantes del eje de movimiento, que corresponde al concepto de cinemática. ¿Ya? Dentro de la física, ustedes saben que la física es el estudio del movimiento, de la electricidad, de todos los fenómenos naturales, ¿cierto?, que nos rodean. Y de todas esas áreas, la cinemática es la que se encarga de estudiar el movimiento y de estudiar el movimiento sin importar las causas, sin preocuparse de las causas que producen este movimiento, ¿ya? Es decir, solo se realiza una descripción del movimiento. Ahora, todo lo que nosotros vamos a aprender en este módulo nos va a servir para el siguiente, ¿ya? Que el siguiente módulo corresponde a dinámica. Entonces, ahí sí vamos a conocer y estudiar las causas que producen el movimiento. Y para ir adelantando un poco, tenemos que recordar que las grandes causas del movimiento son las fuerzas, ¿bien? Pero eso lo vamos a dejar para el próximo módulo. Actividad final. Vamos a interpretar el siguiente gráfico. Tenemos un gráfico que tiene sus ejes. En cada eje hay datos y tenemos que identificar qué tipo de movimientos están presentes en este gráfico. Puede que exista solo un movimiento, puede que existan varios movimientos, pero eso lo vamos a ir identificando paso a paso en este gráfico. Primero, ¿cuál era una de las cosas más importantes al iniciar la interpretación de gráficos? Los ejes, ¿sí? Primero, nos damos cuenta que en el eje vertical expresa la velocidad en metros por segundo. Bien. Y en el eje horizontal tenemos el tiempo en segundos. Entonces, primero tenemos la velocidad en metros por segundo y acá tenemos el tiempo en segundos. Luego de eso, nos damos cuenta que existen tres líneas. Una que va diagonal hacia arriba, la otra que va paralela al eje del tiempo y la otra que va hacia abajo. Entonces, identifiquemos primero qué ocurre entre el punto inicial y el punto, en este caso que está a 25 segundos. Entre 0 y 25 segundos, la velocidad cambió de 0 a 12. De 0 a 12. Eso quiere decir que la velocidad aumentó. Si la velocidad aumenta, quiere decir que este tipo de movimiento es un MRUA, movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Bien. Ahora, si queremos calcular el valor de la aceleración, recuerden siempre que es la resta entre la velocidad final menos la inicial dividido el tiempo. Y ahí, por supuesto, vamos a tener la información de la aceleración. Velocidad final menos velocidad inicial dividido el tiempo. Luego, ¿qué tenemos? Entre 25 segundos y 50 segundos, el objeto mantuvo su velocidad. ¿Y qué tipo de movimiento corresponde a la velocidad constante? Corresponde a un MRU. Entonces, en el primer tramo vamos a notar que es un MRUA porque la velocidad fue aumentando. Luego tenemos un MRU en donde la velocidad es constante, la velocidad no cambió. Fue 12 metros por segundo, luego 12 metros por segundo y luego 12 metros por segundo. ¿Y qué ocurre en el último tramo? Fíjense bien, su velocidad 12, luego es 8, luego 4 y luego se detiene.
llega a 0 metros por segundo. En el último tramo, la velocidad fue disminuyendo. La velocidad fue cada vez menor. Entonces, ese tipo de movimiento también tiene un nombre. Y ese nombre corresponde a un MRUR, movimiento rectilíneo uniforme retardado. Entonces aquí tenemos MRUR, movimiento rectilíneo uniforme retardado. Bien, entonces acá, si interpretamos este gráfico tal como se los pedí al inicio, existen tres tipos de movimiento en este gráfico. El primer tramo corresponde a un MRUA porque la velocidad fue aumentando. Pasó de 0 a 2, después a 4, 6, 8, hasta llegar a 12 metros por segundo. Esa fue su velocidad máxima. Pasó del reposo a moverse a 12 metros por segundo. Luego, durante un tiempo, el objeto no siguió acelerando, no siguió aumentando su velocidad ni tampoco disminuyendo su velocidad. Se mantuvo siempre constante. Bien. Y por último tenemos una aceleración negativa porque está disminuyendo su velocidad. Con esto, chicos, queda cerrada la actividad final que tiene que ver con la interpretación de gráficos. Muy importante dentro del eje de movimiento, reconocer qué tipos de movimientos puede generar un objeto, un auto, una persona, un ciclista, un tren. Y en este caso, siempre vamos a tener una representación de todo lo que ocurre en la realidad con un gráfico. O sea, un gráfico nos entrega información. Puntos importantes: reconocer los ejes, identificar la unidad de medida de los ejes y luego ir punto a punto estableciendo el conocimiento de el tipo de movimiento, si va acelerando, si va frenando, si va con velocidad constante. Bien. Bueno, con esto quiero agradecer, por supuesto, que ustedes hayan tenido esta oportunidad de tener la primera sesión de este bimestre. Recuerden que estamos en la asignatura de Física 1. Tenemos muchas cosas más por seguir estudiando. Lo primero que necesitamos en el área de física es interpretación de gráficos, reconocer los datos, aplicar mucha matemática también. Son varias cosas que se van uniendo y que van dando como resultado todas las preguntas que tenemos planteadas. Para finalizar también, recordar que la física abre muchos caminos con respecto al estudio de los cuerpos, el estudio del movimiento, tal como al inicio de la clase mostrábamos, ¿cierto? Cómo la Tierra en este momento está rotando, también se traslada en torno al Sol, también gira el Sol en torno al núcleo de la Vía Láctea. Así ustedes también van a ir identificando distintos movimientos. Recuerden que se vienen evaluaciones, que se vienen pruebas, que se vienen estas actividades que nosotros vamos a ir trabajando. Es muy importante que ustedes vayan cumpliendo también con todas las actividades que se les van planteando, que respondan los desafíos, las preguntas que nosotros vamos a trabajar en clases. También recordar que vamos a tener clases en vivo en donde ustedes van a poder realizar sus propias preguntas, así que preparen también sus propias preguntas para esa sesión y nos estaremos viendo próximamente en clases. Que estén muy bien, que aprovechen esta grabación y nos vemos. Que estén bien. Chao, chao.